Muy buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo. Para mí, para mi familia, es un gusto muy grande poder estar transmitiendo en esta noche a través de Facebook Live. Es la forma como hemos decidido tratar la iglesia y los servicios que nos corresponden en medio de esta cuarentena del COVID-19. Entonces, para nosotros es un gusto darles a ustedes la bienvenida. Realmente tenemos en nuestra memoria cada una de las personas que generalmente vive conectándose junto con nosotros y vive buscando apasionadamente estos secretos maravillosos que son la hermosa y preciosa palabra del Señor. La tarea de nosotros no es ninguna cosa diferente a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación, a transmitir un mensaje que lleve vida, que imparta luz en medio de las tinieblas y que en este tiempo de confinamiento donde está reunido usted con su familia podamos tener un tiempo realmente agradable y ameno en la casa del Señor. Entonces, para nosotros está la casa del Señor. Puede que estemos en nuestras casas, pero hemos determinado y hemos considerado que este es un tiempo valiosísimo para poder aprovechar el tiempo en las cosas espirituales. Entonces me gustaría de primera mano enviar unos saludos a aquellas personas que generalmente se conectan con nosotros, si no bien los jueves a las 7 de la noche, bien son los domingos a las 9 de la mañana, que es cuando transmitimos el jueves el servicio de discipulado, pero también los domingos nuestra escuela dominical. No necesitamos estar en la iglesia para congregarnos. Hace poco explicábamos que así como existe el teletrabajo, que es la forma y la manera como hoy en día está trabajando el 70% de la población colombiana, el 70%, y la forma como están estudiando el 90 o el 100% de los estudiantes en Colombia, pues definitivamente también íbamos a tener que hacer culto a través de las redes sociales, a través de los medios informáticos. Es la herramienta que Dios nos está dando, la cual Dios nos está preparando para que utilicemos. Entonces agradecemos a cada persona que se está conectando, a cada persona que ha logrado hacer un enlace. Esta semana recibimos un saludo muy especial de mi hermano Jorge y de mi hermana Hilda desde Medellín. Damos un saludo muy especial a mis hermanos, deseando que Dios sea rico, grande, poderoso, bendiciéndoles en cada momento de los amados. También la vida de personas que se congregaba allí en la iglesia cristiana cuadrangular de Usme. Bendigo a mi hermano Carlos, a mi hermana Magda, bendecimos a mi hermano Juan Camilo, bendecimos también la vida de mi hermana Francelina, de mi hermano Juan Carlos, de su amado hijo Juan David, bendecimos la vida de mi hermano Juan Carlos, de su amada hija Erika, de mi amada hermana Estela, bendigo la vida a través de la distancia de mi hermana Damaris, bendigo la vida de cada una de las personas que están orando por nosotros y orando pidiéndole al Señor que seamos prontamente reunidos nuevamente y podamos nuevamente congregarnos. Entonces, para nosotros es un gozo, es una alegría enorme el poderles saludar y el poder estar con ustedes reunidos en esta noche. Vamos primero a tener una palabra de oración, a pedirle a nuestro Señor que en esta noche sea acompañándonos, que esta noche sea una noche especial y maravillosa, escudriñando la Escritura, que es donde nosotros realmente encontramos el deleite y es donde más encontramos nuestra satisfacción. Señor Dios Todopoderoso, en esta unidad nos permite, Señor del cielo, de poder llevar tu palabra a través de estos medios, Señor. Te pedimos, Padre amado, que la palabra tuya fluya, que tu palabra corra, que tu palabra llegue a corazones, Señor del cielo, que tu palabra abra el entendimiento de muchas personas que hasta ahora te están conociendo y que van a empezar a conocerte. Te pedimos, Dios del cielo, que esta palabra bendita sea luz en medio de las tinieblas y que tú seas resplandor y gloria sobre cada uno de mis hermanos. También te pedimos, Dios del cielo, Padre, que obres conforme a tus misericordias y conforme a tus bondades, que tengas misericordia del que debas tener misericordia. Yo te pido, Padre amado, Señor, que en esta situación tan difícil, Padre,
tú nos ayudes a permanecer, oh Dios del cielo, unidos como una familia y como un cuerpo. Padre, te pedimos, Dios del cielo, que también nos brindes posibilidades, Señor, de llegar a personas que no te conocen, que a través de la palabra tuya, Señor, muchas personas, Señor, empiecen a tener una relación contigo, Señor. Te agradecemos por cada persona, Señor, que logra sacar de su tiempo y de su espacio, Señor, para transmitir, oh Dios del cielo, el mensaje de la palabra. Señor, porque son cientos y cientos y cientos de predicadores que en este momento están empezando a llevar tu palabra y tu mensaje a sus familias, a sus hogares, a sus trabajos, Señor, y que esta es una oportunidad valiosa, Señor, que tú nos concedes, Padre amado, para evangelizar y predicar el mensaje de salvación a cada familia, Señor. Padre, bendice tu iglesia, Señor. Te pedimos que no escasee el alimento, que haya alimento en cada casa. Te pedimos, Dios del cielo, que tú nos ayudes a ser fuertes, Señor, en medio de esta circunstancia, y que saques lo mejor de nosotros, Señor, a través de esta crisis. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Para nosotros también es un gusto poder saludar a mi hermana Jenny. Sabemos que Jenny está conectada. Tengo acá algunas personas que nos colaboran con ese saludo especial. Queremos saludar también a Isaías, queremos saludar también a Sebastián, queremos saludar también a la hermana Sagrario a través de la distancia, a mi hermano Jonathan Fierro, a mi amada familia, que sabemos que también se conectan a través de Facebook para poder ver los mensajes. Así que le pedimos al Señor que nos acompañe y le pedimos al Señor que esta palabra sea una palabra que impacte sus corazones y que llene sus vidas y que transforme tal vez algunas situaciones que están en nuestra cabeza y que pensamos algunas veces equivocadas con respecto a la palabra. Hace un tiempo hemos venido compartiendo los días jueves un tema de discipulado. Nosotros llevamos una serie de predicaciones que están asociadas a la vida del discipulado. Dios, en medio de su plan maravilloso de salvación, envió a estos 12, a estos 11, a predicar la palabra del Señor y a transmitir el Evangelio a través de diversas naciones. La palabra de Dios debía ser llevada hasta los confines de la tierra. Como Dios, Jesucristo, empezó un entrenamiento permanente y constante con cada uno de estos discípulos, y como vemos a través de la escritura que antes de 8 versículo 19, Dios había determinado entrenar, preparar a cada uno de estos discípulos para el momento en el que Él partiera, ellos se quedaran predicando la palabra. Uno de los últimos versículos que tiene Mateo capítulo 28 es: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús los prepara, Jesús los sienta a que entiendan y escuchen el mensaje. Nuestro amado Señor Jesucristo al cielo, nos deja el amado Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que acompaña a cada uno de los creyentes y a cada uno de los cristianos a compartir el mensaje de salvación. Pero es a través del Espíritu Santo de cómo muchísimas cosas se pueden realizar. Muchos de los milagros que hicieron hechos definitivamente son la obra del Espíritu Santo, la nueva compañía de los discípulos. Muchas de las obras maravillosas que se hicieron por toda la región fueron por la compañía y el poder majestuoso del Espíritu Santo. La obra no podía completarse si no se agrega la gran comisión. La obra de redención, de salvación, la obra de ir a predicar la palabra y de llevar nuevos frutos y frutos que permanezcan en el Evangelio, no se podía realizar si no se ejecutaba Mateo capítulo 28 versículo 19. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren esta palabra tan especial. A mí me conmueve el hecho de tener un propósito en la vida. Me conmueve el hecho de saber que en Cristo tenemos un propósito. Me conmueve saber que en Cristo tenemos una tarea. Me conmueve saber que llegamos a este lugar del Evangelio, pero no llegamos sin ni siquiera una herramienta o sin ni siquiera saber qué nos tocaba hacer. La mayor herramienta que tiene el cristiano es predicar la palabra del Señor. El mayor desarrollo en la vida de una persona, muchas personas se quejan en su vida, que no tienen nada que hacer dentro de una iglesia, que a veces quieren hacer una cosa y otra cosa y como que no tienen el espacio o no tienen el lugar o no tienen qué hacer dentro de una comunidad. Pero definitivamente el mayor propósito que Dios coloca en sus hijos, en sus amados hijos, es que prediquen la palabra del Señor. Dios necesita de nuestras manos, de nuestra boca y de nuestros pies para ir a compartir la palabra del Señor. Por eso el Señor al que llama lo empieza a discipular. Es importante que entendamos que la palabra del Señor es de que es imperativo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En la serie de discipulado que venimos hablando, hemos hablado de que no solamente es predicar la palabra y que muchas personas levanten su mano tomando y haciendo una decisión de fe. Realmente esto no es el Evangelio. O sea, el Evangelio no es cuántas personas pueden ir a un coliseo o a un estadio y levantan su mano para recibir al Señor Jesucristo. Esto no hace parte del Evangelio, sino existe rápidamente la dinámica del discipulado. ¿Sí? La dinámica de estar constantemente preparando a esas personas que están llegando nuevas a una congregación, a una iglesia, y a veces sin ni siquiera ir a una iglesia, a veces los de nuestra casa. Esta palabra de discipulado, esta palabra de consolidación, esta palabra que se ejecuta en los nuevos creyentes, tiene que ser vida. Por eso no nos debe bastar con predicar una vez la palabra y que las personas vengan corriendo a hacer una oración de fe. Eso no hace parte del Evangelio. Muchas personas consideran que con hacer la oración de fe ya están siendo salvas, y no es cierto. Para esto es necesario discipular a una persona. Es como si usted le entrega una llave de 1000 funciones a una persona que acaba de entrar a una compañía y no le explica para qué sirve la llave. Muchas personas no entenderán qué es el Evangelio. Muchas personas no comprenderán cuáles son las partes del Evangelio, no entenderán la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo si no hay quien les explique. Por eso nosotros herramientas en las manos de Dios y debemos transmitir la palabra del Señor, pero no una vez, sino que debemos ser consecutivos, debemos ser insistentes, recurrentes, debemos estar preparando y enseñándole a nuevos discípulos la palabra del Señor. Entonces, es necesario que nosotros entendamos a través de la palabra que Dios nos llamó que Dios nos llamó a predicar el Evangelio, pero también a formar, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy todos los días hasta el fin del mundo. Lo que significa esto es que nosotros debemos enseñar, pero ¿quién enseña si no se ha formado? ¿Quién enseña si no se ha preparado? ¿Quién podría enseñar si definitivamente no ha tenido un tiempo en la palabra? ¿Qué va a enseñar? Si nosotros no pasamos tiempo en la palabra, ¿qué vamos a enseñar? Muchas veces nos enfocamos en predicarle a otras personas, ¿sí?, lo que otras personas nos explican. No importa si es correcto o incorrecto. Pero a veces nuestro evangelio consiste en predicarle a otras personas lo que sencillamente otras personas nos dijeron sin que nosotros hayamos podido experimentar el poder de la palabra. La palabra del Señor tiene transformación. La palabra del Señor tiene en la vida de una persona, opera para regeneración, lo que significa que el poder de este mensaje, la palabra del Señor, está cambiando vidas y va a continuar cambiando vidas.
estudiar la transmitir la palabra. Debo tener tiempos de intimidad para yo posterior ir a predicar este mensaje. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Que nosotros preparemos, instruyamos, discipulemos a otras personas. Realmente eso es lo que significa la gran comisión. Por eso nadie puede quedarse quieto. Todos deben buscar las herramientas, todo el mundo debe buscar la forma, la manera, los mecanismos que estén a su alcance para predicar la bendita palabra del Señor. No te puedes callar, no puedes quedarte quieto, no puedes simplemente esperar a que otros lo estén haciendo, porque tú debes asumir que como soldado de Jesucristo o discípulo de Cristo debes predicar la palabra. Donde quiera que yo estoy, muchas veces las personas que me conocen saben que yo a veces se me dificulta llegar a un lugar sin predicar el evangelio. Se me dificulta llegar a un lugar y no compartir algo o simplemente tratar de buscar y explicar algunas cosas o algunos conceptos de la palabra. Cuando estoy con personas de la iglesia, me gusta hablar con ellos sobre muchas cosas. Me encanta hablar sobre muchas cosas. Pero casi yo le coloco el 90%. Algo de las cosas que yo hablo con las personas terminan asociadas a un versículo, a un texto o parte de la formación cristiana. El vocabulario cristiano tiene que ser constante, permanente, discipulado. Nosotros tenemos que estar discipulando, nosotros tenemos que estar formando, nosotros tenemos que estar preparando, porque para eso fue que nos llamaron a nosotros a este lugar, a la Gran Comisión. Pero después de que el Señor los llama en Mateo capítulo 28, versículo 19, la iglesia se adormece. O sea, la iglesia le entrega, el Señor Jesucristo les entrega un mandamiento. Por tanto, id a ser discípulos. Pero si ustedes leen los versículos siguientes, ustedes podrán notar que no muchos de los discípulos salieron a predicar la palabra. No muchas personas desean salir a predicar la palabra, porque consideran que para eso están los grupos de evangelismo en una iglesia. Porque consideran que como uno de los 5 ministerios es el evangelista, entonces el evangelismo le corresponde al evangelista. Y asocian la idea de que predicar la palabra se necesita definitivamente un estudio, una preparación sistemática, o se necesita años de formación para poder predicar el mensaje, ¿sí? Pero muchas personas tienen ideas erróneas con respecto a esta forma de predicar y a este evangelismo a todas las naciones y a todas las personas que nos rodean. Definitivamente de nosotros está en predicar la palabra permanentemente. Yo lanzaré la red, pero hay muchos pescaditos deseosos de ese bendito mensaje, mientras que habrá otros corazones que ignorarán completamente el evangelio. Pero no soy yo juez para determinar quién sí o quién no. Soy yo quien determina predicarle la palabra a todos. El corazón duro de cada persona determina qué hacer con el tremendo mensaje de salvación. Si definitivamente lo arruina y lo bota a la basura o lo deja que se siente en su corazón. Cada persona toma la decisión que más le conviene. Pero definitivamente nuestra tarea es predicar la palabra y es llevar este mensaje de salvación. Dentro de las cosas que estuvimos hablando, nos dimos cuenta que en los versículos posteriores a Mateo capítulo 28, versículo 19, había una constante, y era que los discípulos no querían salir a predicar. Era que después de que Él les dijo que fueran y predicaran la palabra, no muchos lo hicieron. Realmente fueron muy pocos los que realmente lo hicieron. Ahí está Felipe, uno que era un evangelista. Pero ellos permanecen porque consideran que era mejor estar en Jerusalén. Es un tema bastante complicado en algunas iglesias que se niegan y que no quieren aportarle al crecimiento de una iglesia, ni quieren aportarle nuevos miembros, no a una iglesia, sino al reino de los cielos. ¿La razón cuál es? Muchas personas están cómodas. La comodidad es enemiga del cristiano. La comodidad hace que el cristiano no se mueva. La comodidad hace que cada cristiano sienta que lo que ha hecho ya es suficiente y que no hay nada que hacer. Muchas personas consideran que con haber salvado patria, levantando su mano, aceptando a Cristo en su corazón, ya es demasiado y suficiente y ya no tienen nada que hacer. Después de una persona levantar su mano,
y haber levantado su mano y haber empezado a asistir a una iglesia, luego se sienta por años y dura muchos años sentado sin hacer absolutamente nada diferente a estar sentado en los servicios o estar sentado en los cultos. Pero no fue a lo que Cristo llamó a sus discípulos. Ninguno de los discípulos podría decir que Cristo lo llamó a quedarse sentado. Dios no llamó a nadie a quedarse sentado. Nuestras manos son la herramienta. He visto videos a través del internet en Brasil como personas con tremendos problemas de discapacidad en sus cuerpos y aún así sirven al Señor. No es obstáculo, no es un impedimento. Inclusive, muchas personas limitan que no pueden predicar la palabra porque están en cuarentena por el COVID-19. Tampoco es precisamente una excusa. Todos tenemos de alguna forma la manera de buscar esos recursos para predicar el Evangelio. Pero no pasaba así con los discípulos de Cristo en los primeros meses o los primeros días de que Cristo partió y ellos quedaron en la tierra. Definitivamente ellos no querían predicar la palabra del Señor y estaban todos adormecidos, simplemente con la palabra sembrada en su corazón. Pero en Hechos capítulo 6 o capítulo 7, habla sobre la muerte de Esteban, un hombre justo, un hombre con muchas cualidades, conocedor de la palabra. Se enfrenta a unos judíos y en medio de ese enfrentamiento él predica la palabra. Luego él levanta sus ojos al cielo y ve al Hijo sentado a la diestra del Padre. Muere apedreado, le quitan sus ropas, ponen sus ropas en las manos de uno que se llamaba Saulo, dice Mateo capítulo 27. Y a raíz de la muerte de este mártir de la fe, Esteban, es que empiezan a perseguir a los cristianos. Cuando los cristianos empiezan a correr por todos los municipios, veredas, departamentos, y empieza una persecución tan dura y una persecución tan fuerte, ¿sí? A partir de ese momento es que empieza el evangelismo masivo. Eso significa que esta circunstancia que fue adversa, esta circunstancia que fue difícil, esta circunstancia que fue definitivamente el yugo para los cristianos, se llaman los protoapóstoles, fue la herramienta que Dios utilizó para que la palabra de Dios fluyera. Dios no gusta de la gente pasiva para el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia, solamente los valientes lo arrebatan. Y es necesario que nosotros tengamos un espíritu fuerte para comprender que los días se están acortando, para entender que cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo estamos muy cerca. Por lo tanto nos queda menos tiempo y debemos predicar la palabra del Señor. Hablamos primero de que esta situación, ¿sí?, fue la que permitió que los discípulos salieran. Luego hablamos de que justamente esta situación fue la que permitió que oprimidos, una situación que perseguidos se convirtieran en evangelistas. Como difícil y compleja en la vida de muchas personas terminó utilizándose para bien. Ya hablamos de la circunstancia, la persecución hizo que muchos salieran a predicar la palabra. Lo pueden ver en los videos anteriores. Hablamos de que estos oprimidos, ¿sí?, y que estos perseguidos, como medio de su permitió que personas con un dolor creciente en su corazón pudieran desarrollar tremendos ministerios en el Nuevo Testamento. Como personas que en su casa estaban comiendo pan con su familia, disfrutando, riendo con su familia, luego terminan siendo los fundadores de diferentes iglesias. Y es esta palabra la que nos hace mover en el son las circunstancias que Dios utiliza para formar nuestro corazón, sino que quien entiende que aún los procesos duros son parte de la formación de Dios, puede entender un propósito en la vida. Que no importa si tiras los dados y caes 6, 5, 4, 3, 2 o 1, las cosas van a obrar para bien a todos aquellos que aman a Dios. Por eso esa situación, junto con esta del siglo XXI, el coronavirus, debes entenderlo. Dios está trabajando con el corazón de sus hijos. Dios está trabajando con el corazón de sus hijos.
Dios está permanentemente. Esta situación, que es tal vez la crisis más dura que ha 100 años, la humanidad debe entender que viene primero de parte de Dios y tenemos. Pero cada situación, aunque sea difícil, forma el corazón de un creyente. También hablamos a través de Mateo capítulo 28 versículo 19 que Dios no solo mandó a ser discípulos, o sea, la tarea primaria era salir y hacer discípulos, pero esta verdad está en fundar iglesias. O sea, lo que está hablando el Señor es, por tanto, vayan y hagan discípulos, pero también funden iglesias. Ustedes se darán cuenta que a través de la persecución, mostrarles un plan o un mapeo, les mostraría que primero ocurrió la persecución, luego de esta persecución los discípulos salieron por diferentes lugares, pero luego por los lugares donde ellos iban, al encontrar diferentes personas que escuchaban la palabra del Señor, fundaban iglesias. Por tanto, id a ser discípulos y levanten iglesias. Hoy vamos a hablar respecto a estas iglesias, pero está asociado. ¿Y por qué traigo a colación esta palabra? Antes de pasar acá, quiero también que entendamos lo siguiente. Esas iglesias, porque tenemos que verlo de esta manera, salen los perseguidos, fundan iglesias y luego se forman grandes profetas, grandes evangelistas, grandes pastores de la iglesia. El plan de Dios se está desarrollando. Él no lo dijo a plenitud cuando encontró a sus 11 discípulos y les dio la gran comisión. Pero el plan se iba desarrollando pasados los días. Realmente no había un ABC. Parece ser en la palabra que fuera una simple improvisación, que fuera circunstancial o que las cosas se fueran dando a través de los hechos. Dios ya lo tenía planeado, Dios lo tenía diseñado, pero no nos reveló ese secreto de principio, mas sin embargo se fue entendiendo a través de los días, y cada persona que empieza a caminar con el Espíritu Santo, definitivamente Él abre su entendimiento para que empiece a recibir y a ver grandes cosas, poderosas cosas y nuevas cosas. ¿En el plan de quién estaba fundar iglesias? ¿En los diseños de cuál discípulo estaba el diseño de abrir una iglesia? En ninguno. En ninguno. Ninguno había propuesto toda su vida tener una iglesia, ser pastor de una congregación. Pero las cosas definitivamente fueron desarrollándose. Pero luego de desarrollarse las iglesias, ustedes entenderán que como número 3, número 1, la persecución y lo que resultó de la persecución. Número 2, la formación de las iglesias. Y número 3, la formación dentro de las iglesias. Ustedes también verán a través de la palabra cómo esos nuevos y grandes discípulos, yo los llamo discípulos de segunda generación, como lo son Bernabé, como lo son el apóstol Pablo, como lo son Timoteo, como lo es Epafrodito, como lo es a través de la palabra, la formación dentro de una iglesia, se forman grandes hombres para predicar la palabra del Señor. Es una formación completa. Nunca se habló en el inicio, pero definitivamente desarrollando esta gran verdad. Y después de eso, la última predicación que hablamos con respecto a el orden de las iglesias es aquellas iglesias como Filipenses capítulo 1 versículo 1, que ya nos habla de los diáconos, que en primera de Timoteo, que habla de los requisitos de los obispos, también lo habla en el libro de Tito, y es que ya después la iglesia estaba generando unos cristianos con tremendos dones, con tremendas habilidades y con un llamado impresionante. Cualquiera de ellos podía reemplazar fácilmente al apóstol Pablo en cualquier iglesia. Cualquiera de ellos podía predicar la palabra en cualquier iglesia de Asia Menor o cualquier iglesia de Europa, porque ya la palabra se había colocado y se había sembrado en el corazón de ellos y ellos podían predicar la palabra.
Pero ahora, lo que vamos a hablar en esta noche, que espero yo no gastarme mucho tiempo explicándolo, es la fundación de las iglesias. La última vez que tratamos de hablarlo, dijimos que íbamos a tratar de hacer este resumen para poder explicar cuál es el desarrollo realmente de ir a ser discípulos. No lo puedo cerrar hoy, creo que lo cierro, pero no podemos cerrar esta esencia del discipulado si no podemos entender cuál es el desarrollo de Dios para la humanidad. ¿Cuáles de sus planes que no nos explicó se fueron desarrollando? Y el crecimiento de los creyentes a través del mundo ha venido multiplicándose en los proyectos de Dios que no nos explicó muy bien. Pero definitivamente la mano poderosa de Dios ha estado recurrentemente detrás de ello. ¿Qué sucede? Sucede que muchas personas consideran que la congregación o el lugar de asistir o el lugar donde debemos ir no es importante. Muchas personas ya han determinado no volver a una iglesia. Muchas personas simplemente han ido por un tiempo, por razón decidieron no volver. Para muchas personas es satisfactorio. Para muchas personas es satisfactorio abrir su WhatsApp y encontrar un versículo anotado. Para muchas personas la satisfacción mayor de su vida, aunque en eso sí también me alineo en algo, no en todo, es poder ir a su propia casa. Pero la necesidad de congregarse. Hay un problema presente y es que a las personas les cuesta trabajo congregarse. Es natural que en medio de esta crisis y de esta pandemia, pues muchas personas no se puedan congregar y no puedan asistir a un lugar específico, en un punto específico, en una ubicación específica, con unos hermanos específicos. Pero aun cuando no estaba la cuarentena, muchos no asistían a alguna iglesia. He escuchado cualquier cantidad de teorías y cualquier cantidad de explicaciones de por qué una persona no quedarse en su casa orando con su familia y ya para ellos es suficiente. Hay personas que llevan 2 meses. Bueno, la verdad que estamos en la crisis, pero personas que antes de la crisis llevaban 2 meses sin congregarse en una iglesia. Hay personas que nosotros dejamos de ver en la congregación. Hay personas que vimos en septiembre, pero las vimos, nunca más las volvimos a ver en la iglesia. Muy probablemente si nos los encontramos hoy en día o en cualquier situación, muy seguramente tendrán una u otra razón por qué no han vuelto a la congregación. La iglesia debe entender, lo que un discípulo debe entender, es que un discípulo se congrega. Un discípulo debe congregarse. En este momento, en su corazón, debe haber un deseo muy grande de que vuelvan a abrir las iglesias. En el deseo de su corazón, usted debe estar buscando en oración que Dios pueda nuevamente a permitirnos congregarnos. Nosotros sabemos que la iglesia es lo último que van a abrir. Van a abrir primero las tabernas, las discotecas, van a abrir primero el estadio, van a abrir primero muchas cosas que las iglesias. Las iglesias tal vez las dejan en el último nivel para abrirlas, pero de resto definitivamente van a abrir muchas otras cosas, menos las iglesias de últimas. Pero usted debe desear en su corazón nuevamente le dé la oportunidad de congregar, extrañar a sus hermanos. Usted debe extrañar las predicaciones que el pastor juiciosamente preparaba para darle a usted. Usted debe desear en su corazón el tiempo de la ofrenda. Usted debe desear en su corazón el poder llevar a sus hijos a la escuela dominical. Debe haber un deseo en el corazón del creyente de poder congregarse, porque es una bendición congregarse. Nosotros no entendimos el valor de la congregación hasta que dejamos de hacerlo. Muchas personas no
asimilaron nunca, jamás la importancia de congregarse hasta el día que les impidieron volverlo a hacer. En el momento en el que les impidieron volverse a congregar, ahora sí querían congregarse. Pero vamos a ver a través de la Escritura y de algunos pasajes de la Escritura las mayores congregaciones del Nuevo Testamento. Yo tengo que llevarlo a usted a través de un viaje por la palabra y demostrarle cuán oficioso y cuán necesario, cuán útil fue la iglesia para la multiplicación de discípulos, de pastores, de evangelistas a través del mundo. De que nada de lo que tenemos hoy día presente, siglo XXI, sea la denominación a la cual pertenezcamos, no hubiera sucedido si no se hubiese cumplido el propósito de Dios con la iglesia. Entonces, me gustaría que vieran la primera iglesia que se desarrolló, o la primera iglesia. Ustedes pueden ir conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1. Dice 8:1. Dice: y Saulo consentía en su muerte en aquel día, y hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cuál fue la primera iglesia de que partió nuestro amado Señor Jesucristo? Si usted tiene cómo resaltar los versículos, si tiene un resaltador, si tiene un esfero, generalmente márquelo. Vamos a dar algunos versículos en la palabra que nos señalan algunas iglesias. ¿Por qué quiero navegar a través de las iglesias? Porque quiero ahondar en su corazón la necesidad de congregarse. Primero está en Hechos capítulo 8, versículo 1, la primera iglesia. Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. ¿Cuál fue la primera iglesia del Nuevo Testamento? La primera fue Jerusalén. Luego más adelante dice la palabra en el 11:1, vamos a ir al 11:1, capítulo 11, versículo 1, dice: oyendo a los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Esos cristianos que estaban en Judea, en la congregación, ¿sí? Y luego ahonda en el versículo 11:22, que dice, 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y más adelante, en el 15, capítulo 4, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, estas cosas que Dios había hecho con ellos. Si usted se puede dar cuenta de la primera iglesia que hubo, que se habla y se relata en el Nuevo Testamento, fue la iglesia de Jerusalén. Y esta iglesia de Jerusalén habían solo apóstoles. Estuve alguna vez en una iglesia donde todos eran pastores. Y era algo extraño, porque usted iba por cualquier lado: hola pastor, hola pastora, hola pastor, hola pastora, hola pastor, hola pastora, todo el mundo era pastor. Esa era una iglesia de pastores. Pero una iglesia donde hay muchos pastores y no hay ovejas, ay, ay, ay. Pero yo quedé aterrado, todos eran pastores. Hola pastor, hola pastora. Es increíble, todos pastores. En esta iglesia de Jerusalén solo había apóstoles. Estaban los 11 apóstoles, más los otros círculos concéntricos que Jesús había preparado. La iglesia que hubo en el Nuevo Testamento fue la iglesia de Jerusalén. Pero ahora, ¿cuál fue la segunda iglesia que se formó, se preparó en Jerusalén? Fácil. Vaya por favor al 9:31. Capítulo 9, versículo 31. Yo le voy a dar tantos argumentos en la palabra que es necesario congregarse, porque si no fuera necesario ir a una iglesia, ¿por qué el Espíritu Santo abrió tantas? Si no fuera necesario congregarse, ¿por qué el Espíritu Santo abrió tantas iglesias? Luego dice capítulo 9, versículo 31. Dice: entonces las iglesias, ya no estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, sino dice, ¿corriste la cámara? Sino también dice, ¿cuál es la misma que la acomodaste hacia este ladito? No, de frente.
También dice en el 9:31, dice, entonces las iglesias, dice, tenían paz por toda Judea. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Estas iglesias de las que nos está hablando aquí la Escritura ya no era una simple iglesia de perseguidos en Jerusalén. Ya estamos hablando de que estas iglesias, las segundas iglesias que se están formando a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, se están desarrollando en un crecimiento exponencial. Lo que las iglesias estaba teniendo a través de la obra del Espíritu Santo un crecimiento. Vuelvo y le leo este versículo porque este versículo es vital en el crecimiento de la iglesia. Capítulo 9, versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Ya había iglesias, lo que arrancó por ir a ser discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 19, en el capítulo 31 ya van. Los perseguidos, esos discípulos que fueron golpeados, ultrajados, que fueron desplazados de su lugar, de su comodidad, ¿sí? Luego están fundando la iglesia de Galilea, la iglesia de Judea y la iglesia de Samaria. Y dicen, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Ustedes recuerdan que Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, por tanto, id a ser discípulos, dice, predicándoles todas las cosas que os he mandado. El hecho no era abrir iglesias por abrir, sino que cuando cada persona estuviera en la congregación fuera formada. Si ustedes asocian el capítulo Mateo, capítulo 28, versículo 19 y Hechos, capítulo 9, versículo 31, se podrán dar cuenta que el trabajo evangelístico, formativo, de preparación, de instrucción, de llenura del Espíritu Santo se está desarrollando en estas iglesias. Por eso dice la palabra, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién da el crecimiento? Muchas personas viven golpeando porque trabajan es por el crecimiento. Estadísticamente se desarrollan en multitudes, compran videos de los grandes evangelistas que han llenado estadios, pero no piensan en el Espíritu Santo. ¿Quién trae el crecimiento? En esta porción de la Escritura nos está diciendo que es el Espíritu Santo quien va formando a los creyentes para que cada día se añadan los que hayan de ser salvos. No está de mal, no está de más que usted lo congregación cada día Dios vaya añadiendo los que hayan de ser salvos. No le coloque un límite. Muchas personas tienen 35 sillas y cuando se llenan esas 35 sillas son completamente felices. ¿Sí? Si tiene 35, compre 40, tal vez se llene. Tal vez si usted trabaja un poquito más, yo trabajo un poquito más, se va a ir llenando seguramente y van a terminar asistiendo algunas personas. Pero debe pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien coloque ese fortalecimiento. Por eso Él dice, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. No solamente eran iglesias grandes en número, ¿sí?, sino que también el Espíritu Santo era el que estaba en medio de las congregaciones. Entonces, estas iglesias fueron las que se fueron levantando después de la iglesia de Jerusalén. Pero vamos a ir a otro. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra, y Pablo llamado, capítulo 1, versículo 2. Bueno, leamos el 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, y dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Otra maravillosa iglesia que se está abriendo. La carta a los colosenses no fue escrita a la ciudad, ni al alcalde, ni al gobernador, ni a los eruditos. La carta de Corintios fue escrita a la iglesia de Corinto. Significa que para el Espíritu Santo era necesario no solamente abrir la iglesia, sino formar y preparar esa iglesia. ¿Qué es la carta a los Corintios?
La carta a los Corintios la escriben, primero los Corintios mandan 12 preguntas, 7 preguntas, mandan 7 preguntas al apóstol Pablo, porque ellos tenían algunas dudas. Y el apóstol Pablo, a través de Primera de Corintios, resuelve las preguntas que estaban formulando los miembros de la comunidad de Corinto. Dios ha venido formando y preparando cada iglesia. Pero también hay una particularidad en las iglesias. Yo tengo un dicho y es que nace una iglesia y nace un problema. No hay iglesia perfecta. Si usted se da cuenta, la carta a los romanos, las personas tenían un problema. La carta a los Corintios, Corintios era la iglesia más indisciplinada que había, la iglesia más difícil. La carta a los Gálatas, la carta a los Filipenses, que era la carta más amorosa, era la iglesia que más amaba el apóstol Pablo. La carta a los Filipenses, la carta a los Tesalonicenses, son cartas que fueron escritas muchas veces corrigiendo problemas que se estaban formando dentro de una iglesia. Yo tengo un dicho, lo repetí, nace una iglesia y nace un problema. No hay iglesia perfecta. Recuerdo una historia de Billy Graham. Billy Graham decía que él dejó de ver una hermana en su congregación y después de encontrarla por algún tiempo, ella se acercó al pastor Billy Graham y le dijo: Pastor Billy Graham, he encontrado la iglesia perfecta. Y Billy Graham le dijo: ay, hermana, no vuelva por allá, porque si no usted la va a arruinar. No existe iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta. No existe. Muy probablemente a la congregación, miren, muchas personas van por la vida buscando la congregación perfecta. No existe. No existe el pastor perfecto. No existe. Una cosa es lo que usted ve a través de las cámaras, pero otra cosa es pasar tiempo con su pastor y darse cuenta de quién es su pastor. Y se dará cuenta que una cosa es lo que usted ve por la cámara y otra cosa es pasar tiempo con su pastor. No coma todo completo. Nosotros también tenemos errores y también tenemos defectos. Pero cada iglesia tiene un problema. Y eso es lo que definitivamente cada carta intenta corregir. Pero miren, sigamos con otro texto. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ya hemos hablado de 3 iglesias, espero yo que las esté recordando. Cuando yo estábamos en la congregación, yo solía hacer que repitieran cuáles eran algunos de los puntos que daba, dándome cuenta si estaban o no estaban prestando atención. Pero Hechos capítulo 11, versículo 19, dice, este texto es maravilloso. Hechos capítulo 11, versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra de Dios, sino solo a los judíos, que fue los versículos que estuvimos hablando asociado a que la persecución lo que hizo fue que abrieran iglesias, que se predicara la palabra y donde se predicaba la palabra se abrieran iglesias. Pero también dice la palabra en Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué significa? Se está fundando la iglesia de Antioquía. Una de las iglesias más fuertes de todo el Nuevo Testamento. Una de las iglesias mejor preparadas. Una de las iglesias con las mayores virtudes y las mayores, dicen que fue el centro de operaciones del apóstol Pablo, que desde allí fue donde Dios lo llamó a predicar a diferentes lugares. En la iglesia de Antioquía es donde arranca el primer viaje misionero, es donde Dios está llamando después de que ellos estaban congregados en ayuno, en oración. Dios llama al apóstol Pablo junto con Bernabé a servir por todo el territorio y todos los lugares donde se llevó y se extendió la palabra del Señor. Pero si se dan cuenta, mire, ya tenemos la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, de Samaria, la otra iglesia que vimos en vimos Corinto abierta y ahora estamos viendo la iglesia de Antioquía. Vuelvo y le repito, usted debe tener la idea de por qué Dios funda iglesias. Si no fuera necesario congregarse, ¿por qué tantas iglesias en el Nuevo Testamento? Entonces ahora se abrió la iglesia de Antioquía. ¿Sí? Pero luego dice en el 13.1, me encanta el 13.1 porque dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, o sea, un capítulo atrás ya la habían abierto,
en Antioquía profetas, maestros y entre ellos grandes personajes de la escritura, de los nuevos discípulos de segunda generación, ¿sí? Pero dice la palabra que en esta iglesia de Antioquía que habían profetas y maestros. Estaba el apóstol Pablo, estaba Bernabé y junto con ellos, también con ellos, profetas y maestros. Quiere decir que la iglesia de Antioquía, el mismo mapa que hicimos todas las veces, no solamente es ir a ser discípulos, no solamente es abrir iglesias, sino que también es formar discípulos de calidad, es formar personas que a tiempo futuro son los que terminan llevando la posta del evangelio un poco más allá. Luego dice la palabra en Hechos capítulo 41, dice de la siguiente manera: y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Miren, cuántas iglesias nos da evidencia el Nuevo Testamento que fueron abiertas, muchas por mano del apóstol Pablo, ¿sí? No todas, pero muchas fueron abiertas por mano del apóstol Pablo y sino por personas que él preparó y formó. Pero si usted se da cuenta, ya hay otras iglesias en Siria y en Cilicia. Y dice que cuál era la tarea de Pablo. Dice, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. ¿Sí? Ya tenemos otras dos nuevas iglesias. Ahora, Hechos capítulo 18, versículo 22. 18, 22. Dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ya tenemos una nueva iglesia en Cesarea. Si hay una nueva iglesia, hay discípulos en esas iglesias, hay un cuerpo gobernante en esas iglesias y tienen ya un templo en esos lugares. Esos lugares, lo que quiere decir la palabra, es que ya no solamente son discípulos, sino que ahora son iglesias. Definitivamente, la iglesia del Señor no son paredes ni puertas. La iglesia del Señor es carne y es hueso. Pero cualquier lugar donde ellos iban abriendo iglesias. Luego dice la palabra en Hechos capítulo 20, 17. Dice, y enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Tenemos ahora la nueva iglesia, la iglesia de Éfeso. Tal vez lo más probable, la historia nos terminará tal vez dando la razón. Hay algunas cartas que fueron escritas a todas esas iglesias. Nosotros conocemos las más comunes, que son Efesios, Gálatas, Corintios, Romanos. Pero lo más probable es que el apóstol Pablo haya enviado mensajería, y si no Timoteo, y si no algunos de los apóstoles, tal vez envió cartas a algunas de esas iglesias que se pudieron recuperar y las que se han trasladado son estas. Pero si nos damos cuenta, el modus operandi del apóstol Pablo es que el apóstol Pablo solía enviar cartas a las iglesias que ya estaban abiertas. Y si ustedes se dan cuenta, el modus operandi de porque cuando él manda la carta Apocalipsis está dirigida a 7 iglesias, lo que quiere decir que muy probablemente podrían enviar cartas a las iglesias que estaban abiertas. Muchas de esas cartas no las conocemos, muchas de esas instrucciones no las conocemos. Tal vez simplemente el apóstol Pablo fue a formarlos y a prepararlos, pero si nos podemos dar cuenta de la forma como obra el apóstol Pablo en diferentes porciones de la escritura, podríamos decir de que hubo muchas cartas que se escribieron a diferentes iglesias, pero definitivamente nosotros no las conocemos, ¿sí? Pero ese era el modus operandi de los apóstoles. Luego, dice la palabra en Romanos 16. Romanos 16.1. Romanos 16.1 dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. ¿Usted alguna vez ha escuchado carta de Cencrea o primera y segunda de Cencrea? Si Pablo le escribió una carta a todas las iglesias que aparentemente eran existentes, dense cuenta de que no se ha escuchado nunca de la iglesia de Cencrea. Pero existía la iglesia de Cencrea. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe.
la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Otra nueva iglesia que uno dice, uy, no sé cuántos conocían las historias de las iglesias del Nuevo Testamento. Habría que estudiarlas porque cada iglesia tiene una característica especial. Ojalá Dios nos permitiera a través del estudio de la palabra ver qué pasaba dentro de las iglesias y poder nosotros desarrollar ese tiempo y ese espacio que se formaba y lo que pasaba dentro de las iglesias. Tenemos evidencia de algunas, nos quedan ocultas otras, pero a través de esta situación, por lo menos dice la palabra, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Ella no era apóstol, no era profeta, no era evangelista, no era maestra, ¿sí? Tampoco era una apóstol, ¿sí? Pero definitivamente dice que era diaconisa dentro de la iglesia. O sea que esa iglesia tenía diaconisas. Sería interesante estudiar a través de la palabra cuál era el oficio y la función de esta hermana Febe dentro de la congregación. Luego dice la palabra en 1 Corintios 16:1, ya vamos a terminar. 1 Corintios capítulo 16 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Iglesias. La mayoría de personas creen que la iglesia de Galacia era una, porque descarta a los Gálatas. Entonces la gente asocia de que era una sola iglesia. Pero este texto de la escritura, que es Romanos 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La carta a los Gálatas fue escrita a diferentes iglesias. No sabemos, podríamos sacar o deducir por simple lógica que Galacia, al ser una ciudad grande, tal vez los que vivían muy al los que vivían muy al oriente, muy al occidente, duraban demasiado tiempo trasladándose. Es lo que pasa naturalmente cuando nosotros abrimos una iglesia en algunas ciudades, que no dejamos las dos iglesias pegadas, sino que mandamos una al norte, al sur, al oriente o al occidente de la ciudad. Pero las iglesias de Galacia eran diferentes, no era una sola iglesia, sino que ya habían diferentes iglesias en Galacia. Galacia era una región, así que donde iba el apóstol Pablo, iba buscando probablemente una casa de un hermano con un excelente testimonio, y allí en la sala no eran congregaciones como nosotros nos imaginábamos, con videobeam, sillas de teatro, pantalla o múltiples cosas, sino que definitivamente las iglesias que estaban en el Nuevo Testamento eran iglesias en casas muy pequeñas. Una persona dirigía y todas las personas alrededor pasaban pequeños versículos, porciones de la escritura en papeles, y lo pasaban uno por uno a cada una de las personas que iba en ese momento. Pero las iglesias, como dice la palabra, en la fundación de la iglesia de Éfeso, la iglesia se fue creciendo en número, y este crecimiento en número fue lo que permitió abrir nuevas iglesias, estas iglesias de Galacia. También dice Gálatas capítulo 1 versículo 2. Gálatas capítulo 1 versículo 2. Gálatas 1:2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Eran diferentes iglesias las que estaban en la región de Galacia. Luego dice la iglesia de Roma, 1 Corintios capítulo 16, una de las iglesias más importantes del Nuevo Testamento. 1 Corintios 16:19. 1 Corintios 16:19. 16:19. Dice la palabra, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Sí? Os saludan mucho en el Señor. En la casa de Aquila y de Priscila, no en el local, ¿sí? Tampoco en el coliseo de Aquila y Priscila, sino en la casa de Aquila y Priscila había una congregación en Roma. Probablemente la carta a los romanos fue escrita a la congregación de Aquila y de Priscila. Esta es una de las iglesias más importantes. ¿Por qué? Porque fue a través de las iglesias en Roma como el evangelio llegó a los confines de la tierra para el tiempo presente, para el tiempo pasado. ¿Qué significa? Estos hermanos que estuvieron en Roma bajo la formación y la preparación de Aquila y Priscila
fueron esos mensajeros del evangelio que llevaron la palabra a Roma, de tal manera que el evangelio se sienta en Roma. Después, si Dios nos lo permitiera, vamos a estudiar esta parte de cómo fue que el evangelio se centró en Roma. Pero el evangelio empezó a dar un fruto tremendo en Roma, a pesar de las persecuciones en el año 60, a pesar de las crisis tan profundas que hubo en Roma con respecto a los cristianos, pero es ahí donde se sienta el evangelio y donde empieza a esparcirse a diferentes lugares en el mundo. Entonces, esta es la iglesia de Roma. También dice la palabra en Romanos 16:5, por favor. Romanos 16:5. Dice la palabra, Romanos 16:5, voy corriendo, dice: saluda también a la iglesia de su casa, saludad a Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Pablo mandándole saludos a los romanos y dando ese saludo especial a esa iglesia que no es la de Aquila y Priscila, que le está mandando también otras saludes. Otra iglesia, tenemos la de Gálatas, tenemos la de Colosas, iglesia importante. Colosenses capítulo 4, Filipenses, Colosenses 4, versículo 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. ¿Qué significa este versículo? Es especial. Los que aman el estudio de la palabra, es que se llamaba la iglesia de laodicenses. Nosotros no conocemos una carta a los laodicenses. Efectivamente había una carta, porque el apóstol Pablo dice: cuando esta carta, o sea, Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de laodicenses, y la de Laodicea la leáis también vosotros. Pablo había escrito una carta a los laodicenses y una a los colosenses, y lo que él les está pidiendo es que intercambien las cartas, que después de haber sido leída en Colosas y Laodicea, intercambien las cartas. Definitivamente no era lo mismo. Pablo no escribía lo mismo para todas las iglesias. No se lo olvide, nace una iglesia, nace un problema completamente diferente, pero no conoce la humanidad la carta a los laodicenses. Solamente imagínense los tesoros tan grandes y el enriquecimiento tan poderoso que hubiéramos tenido la carta de los laodicenses en nuestra mano para poder entender la dinámica también de la iglesia. Y hay otras iglesias que por el tiempo no quiero seguir ampliando, pero tenemos la iglesia de Tesalónica, tenemos la iglesia donde asistía Filemón, que era la iglesia también en Colosas, también tenemos la iglesia de Babilonia, que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, y para terminar, también quiero dejar las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? Con esas sí termino. Me gustaría dar por terminado este pensamiento en la escritura, pero si usted se da cuenta, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice la palabra, y que sea, dice 11, yo soy el alfa y el omega, el primero. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vuelvo y leo estas porque ninguna, hay porciones escritas a estas cartas, no cartas completas, pero hay porciones, las que escribe Juan. Pero dice la palabra: yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Puedo notar, o usted es una persona curiosa en la escritura y puede resaltar cada iglesia, usted se va a dar cuenta el desarrollo y la vida que el Espíritu Santo le da a cada iglesia. Si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis ninguna iglesia era igual a la otra. O sea, el consejo que Juan le escribe a Esmirna no es el mismo consejo que le escribe a la Odisea. El mismo consejo que Pablo escribe a los Efesios no es el mismo consejo que escribe a los Gálatas.
La forma como Dios me trabaja a mí no es la misma forma como trabaja cualquier persona que está viendo el video. Les voy a enumerar por último para que usted lo tenga presente y le pida al Señor, si usted es inquieto en la palabra y le guste consultarlo, que usted pueda ver a través de la palabra qué sucede con estas iglesias, porque ese es el desarrollo del Evangelio. La iglesia de Jerusalén, la iglesia de Samaria, la iglesia de Galilea, la iglesia de Corinto, ¿sí? La iglesia de Antioquía, la iglesia de Siria, la iglesia de Cilicia, la iglesia de Cesarea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Cencrea, la iglesia de Galacia, la iglesia de Roma, la iglesia de Judea, la iglesia de Colosas, que es la misma de Filemón, la iglesia de los laodicenses, la iglesia tesalónica, la iglesia que habla versículo 13 y las 7 iglesias del Apocalipsis. Si para Dios no fuera importante que usted se congregara, nunca hubieran abierto una iglesia. La razón de por qué las iglesias están abiertas es para que usted se congregue. No cambie el televisor, no cambie canalear el televisor todos los fines de semana por la asistencia a una iglesia. Estos hermanos que no tenían televisor ni internet corrían encantadísimos por estar en sus congregaciones, por estar en cada una de las congregaciones a las cuales Dios los había puesto. No se le olvide que cada una de estas iglesias ocupaba un territorio, un lugar y un espacio. Y Dios había determinado que todas esas personas no solamente recibieran a Cristo en su corazón, abrieran la puerta de su corazón para que Dios se sentara en él, sino que también definitivamente abrió las puertas de una iglesia para que cada una de esas personas que le recibieron en algún momento pudieran congregarse. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, es de nuestra tarea. La congregación en este momento es virtual, porque estamos online. Pero en el momento en el que Dios nuevamente nos permita abrir los templos, las iglesias, nos permita abrir los servicios y los cultos, no pierda su tiempo en la casa. No pierda su tiempo sin hacer nada en la casa. Busque la forma de congregarse. Y si usted es una persona que nunca ha asistido a una iglesia, que nunca ha estado en una iglesia, pídale al Señor que por favor le muestre un lugar donde congregarse. No deje de congregarse. Por lejos que sea, por largo que sea el servicio, por corto que sea, no deje de congregarse. Busque una congregación porque está en el diseño original del Evangelio. Señor, te pido que en esta noche, Padre, con el video, te pido que tú seas abriendo su entendimiento, que haya un deseo en sus corazones de buscar la casa del Señor y de ver como veía Nehemías o como veía Esdras, el mismo David o el mismo Salomón, tu casa, un lugar, una habitación maravillosa donde podían congregarse, alabar, bendecir el nombre del Señor. Padre amado, te doy gracias por cada persona que pudo conectarse. Te pido que tú seas bendiciéndolos y que tu mano poderosa sea sobre sus vidas, Señor. Te pedimos esta crisis por la cual estamos pasando, Señor. Señor, traiga entendimiento, conocimiento y vida, Señor del cielo, a nuestros corazones y que nos ayudes a entender el propósito por el cual esta situación está pasando sobre la tierra. También te pedimos, Dios del cielo, que si está en tus manos, Señor, rápidamente encuentren la vacuna de este virus, Señor, para que nuevamente, Señor del cielo, podamos congregarnos. Mientras esto no suceda, Padre amado, las congregaciones, los servicios y los cultos permanecerán cerrados, Señor. Padre, no negamos, Señor del cielo, que tu obra es efectiva, Señor, y que a pesar de que han estado cerradas las puertas de las iglesias, el trabajo de formación, de instrucción ha permanecido, pero te pedimos, Dios, Señor, que encuentren rápidamente la vacuna, Señor del cielo, para poder nuevamente, Señor, estar en las congregaciones. Extrañamos a cada hermano que se congregaba y que asistía a la iglesia. Te damos toda gloria, toda honra, todo poder, dominio, Señor, y majestad por los siglos de los siglos. Les agradecemos por haberse conectado y le pedimos al Dios Todopoderoso que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.